Padre Todopoderoso, venimos a ti, mi Señor, gozosos, venimos como hijos, como hijas, gracias a tu Hijo Jesús, y ahora te pedimos que por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, inundes este lugar, el lugar de nuestros corazones, nuestras mentes, nuestro espíritu, mi Señor. Hemos venido a buscar de ti, necesitamos de ti, y te rogamos humildemente que nos llenes de tu presencia, de tu palabra, de tu amor, de tu sabiduría, de tu voluntad para nuestras vidas, Dios, para que de aquí salgamos transformados, mejorados, edificados a cumplir tus propósitos, tus planes, mi Señor, fortalecidos en ti, seguros en ti, porque sabemos que allá afuera la cosa no está fácil, Señor, pero contigo podemos estar seguros y tranquilos de que lo que tú has dicho se cumplirá, mi Señor. Entonces, por favor, bendice este tiempo, te rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. En Estados Unidos, si saben, si se acuerdan, si le han puesto cuidado, por muchos años hubo una gran separación. Aunque los esclavos negros, africanos, habían sido liberados, por muchísimos años en los Estados Unidos se mantuvo una segregación. Y en un restaurante, en un bus, había una zona para personas de piel oscura y había la sección para las personas blancas. En el bus también había una sección para las personas negras. Es más, si había un blanco de pie, se tenía que parar la persona de piel negra para dejar sentar al blanco. En los colegios había colegios para personas blancas y para personas de piel negra. Por muchos años, en nuestra historia reciente todavía era así. Y aunque muchas personas se oponían a esto, tomó a alguien que fuera muy valiente y hablara bastante por esto. Y fue el doctor Martin Luther King quien empezó a hablar con denuedo, con entereza, con inteligencia, no a promover violencia, pero sí a defender los derechos que por supuesto son igualitarios entre una persona y otra sin importar el color de su piel. Y tal vez han escuchado el famoso discurso de tengo un sueño, y hace ese discurso de que tengo un sueño, y precisamente dicen donde no haya diferencia entre ninguna persona por el color de su piel. Y habló y habló y habló y hablaba con el gobierno y hablaba con las comunidades y hablaba con todo el mundo. Era un hombre cristiano y hablaba en representación de los derechos de las personas de raza negra. Este hombre fue esencial en que la segregación se acabara. Lógico, y lucha de otros más, pero él es el estandarte, era el símbolo de esta lucha. Y se logró hacer así. Y aunque hubo resistencia, hubo un gran cambio que permite que haya libertad e igualdad de derechos entre las personas sin importar el color de su piel. Alguien importantísimo que habló por otros. Aquí en Colombia, en otra escala, recuerdo mucho a un héroe, Rodrigo Lara Bonilla. Rodrigo Lara Bonilla era ministro de Justicia. En una época en que, si nos parece que hay injusticia hoy en día, en esa mucho más. Los carteles de la droga estaban en su mejor momento, en su apogeo. Y Rodrigo Lara Bonilla, con valor, habla en contra de Pablo Escobar y el cartel de Medellín en su momento. Igual que el doctor Martin Luther King, ambos terminan perdiendo la vida, ambos terminan siendo asesinados. Pero ese asesinato se convierte en una de las motivaciones para que otros se levanten y otros luchen con valentía y otros hablen, y la famosa guerra contra los carteles de la droga tenga su acto de inauguración en el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, y el final de la segregación en los Estados Unidos tenga su acto de inauguración en la muerte del doctor Martin Luther King. ¿Qué tiene que ver todo eso con la palabra de Dios? Hoy este profeta del cual vamos a hablar, saben que vamos por la serie de los profetas menores, y hoy tenemos a Habacuc, que son tres capítulos cortos. Habacuc, ese nombre de hecho es una palabra que expresa, no puede ser utilizado para dar un abrazo, pero puede ser también utilizada para ustedes saben, la lucha libre, que cuando hay lucha libre se agarran dos personas, dos hombres, y están allí buscando la oportunidad de la llave. Ese nombre de Habacuc quiere decir también como luchar, de lucha libre. Este Habacuc es conocido para algunos como el profeta hablador, que hablaba mucho. Habacuc es el único de los profetas que
no va y habla al pueblo, al de Israel o a las otras naciones, sino que empieza su conversación es con Dios. Los demás recibieron palabra de Dios para que fueran a llevar. Habacuc empieza una conversación con el Señor. Y al igual que Martin Luther King y que Rodrigo Lara Bonilla aquí en Colombia, Habacuc empieza a interceder por el bienestar de otros, no el de él. Este hombre, en los 2 primeros capítulos, vamos a ver, porque hoy vamos a hacer como hemos hecho con los últimos 2 profetas menores, vamos a ver los 3 capítulos y vamos a ver el tema general de los 3 capítulos. En los 2 primeros tiene una conversación con Dios. Vamos a ver 2 intervenciones de Habacuc hablándole a Dios y las 2 respuestas de Dios a la conversación que entabla Habacuc. Y en el capítulo 3 vamos a ver lo que dice allí en la Biblia como la oración de Habacuc. Y lo vamos a ver terminando ese capítulo. Vamos a ver una actitud completamente distinta. Pero por ahora, en el capítulo 1, el versículo 1 dice: la profecía que vio el profeta Habacuc. Y empieza su pregunta: ¿por qué tanta injusticia? ¿Hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? ¿Hasta cuándo daré voces a ti diciendo violencia sin que tú libres? ¿Por qué me muestras la iniquidad y me haces ver la aflicción? He aquí que surgen pleitos y contiendas. La destrucción y la violencia están delante de mí. La ley pierde su poder y el derecho no prevalece. ¿Por qué el impío cerca al justo? Porque el impío cerca al justo. Por eso sale torcida toda la justicia. En estos primeros versículos, Habacuc le hace una pregunta al Señor. La situación es muy similar, si no es que es la misma de lo que hemos visto en los otros profetas menores. Violencia, iniquidad, aflicción, pleitos, contiendas, injusticia social, destrucción. La ley pierde su poder, el derecho no prevalece, el impío se aprovecha del justo, la justicia es torcida. Y Habacuc pone algo más en el versículo 3: ¿por qué me muestras la iniquidad y me haces ver la aflicción? ¿Saben? Martin Luther King, al igual que Rodrigo Lara Bonilla y Habacuc, no eran los únicos que veían lo mal que estaba la situación. Había miles, si no es que millones de personas que veían que la situación estaba muy mal. Pero de alguna manera, este hombre, Habacuc, ¿por qué me muestras esta iniquidad? ¿Por qué me haces ver la aflicción? Queriendo decir que él está cargado con esta situación. Está muy cargado. Está tan cargado que le empieza la conversación al Señor. Y la conversación, si tú la ves, ¿por qué tanta injusticia? ¿Hasta cuándo, Señor, clamaré? O sea que no era la primera vez que lo hacía. Y no oirás. Está de alguna manera no demandando un derecho, pero sí clamando con pasión, con denuedo por una respuesta. En el caso de él, esto que habla es lo que está viviendo la nación de Israel en ese momento en su historia. Y saben, es importante saber, y si quieren anotarlo, pero como uno de los puntos para mí está bien hacerle preguntas a Dios. No estoy hablando de cuestionar a Dios y por qué hace las cosas, pero sí está bien hacerle preguntas a Dios. Está bien hablar sobre todo porque Habacuc está hablando de acuerdo al carácter de Dios. Él no está pidiendo nada para él está pidiendo por lo que ve dentro de la nación de Israel. Que nada de eso, ni violencia, ni iniquidad, ni aflicción, ni corrupción, ni el impío triunfando, ni que lo injusto sea lo que triunfe, están de acuerdo al carácter de Dios. Él está viendo injusticia, crueldad, maldad y lo que pudiera considerarse aparentemente la ausencia de Dios. ¿Por qué tanta injusticia? Pareciera que el mal está triunfando. Él intercede por su pueblo, él intercede por ellos y espera una respuesta de Dios. Y es en donde utilicé 2 ejemplos del mundo, si los quiere llamar, aunque Martin Luther King era bien conocido por su fe cristiana. No sé el señor Rodrigo Lara Bonilla. Pero este hombre Habacuc está viniendo a Dios a interceder por la nación de Israel ante una situación crítica.
Y me pone a mí a pensar y a cuestionar, nosotros como pueblo de Dios, hijos, hijas de Dios, ¿qué tanto intercedemos por esta ciudad? Porque aquí en esta ciudad, violencia, iniquidad, aflicción, pleitos, contiendas, destrucción, el derecho no prevalece, el impío azota al justo. Creo que pudiéramos estar de acuerdo en que los hechos, las noticias nos dicen que esto es algo de lo que vivimos aquí en esta ciudad. La pregunta es, más bien, para nosotros como iglesia, ¿qué tanto nosotros somos como este Habacuc? ¿Qué tanto somos como un Rodrigo Lara Bonilla o un Martin Luther King, quien no tuvo miedo, arriesgó su propia vida, clamaron ellos a las autoridades gubernamentales buscando justicia? Habacuc al Dios Todopoderoso buscando que hubiera un cambio bien grande. ¿Qué tanto intercedemos no solo por Cartagena, sino por este país, pidiéndole que haya un cambio? De seguro que aquí a nivel de este país también muchas veces nos hemos cuestionado, parece que el mal estuviera triunfando. Parece que, bueno, realmente parece que los malos fueran más. A veces decimos, no, porque los buenos somos más, pero no pareciera así. Realmente que en el diario vivir pareciera que los malos fueran más. Pareciera que la justicia no puede triunfar. Y muchos caemos en ser partícipes de la injusticia porque como que parece que no se puede, ¿saben? Pienso que una de las primeras cosas que debemos sacar de Habacuc con esta pregunta que él le hace a Dios es que nos hace falta ser más valientes, más determinados en pedirle a Dios su intervención divina cambiando la situación de esta ciudad en la que vivimos, de la comunidad en la que vivimos. No solo es más, no debiéramos ni quejarnos, sino hacer algo. Lo primero y lo mejor que podemos hacer es clamar a Dios y pedir su intervención divina, pedir que Él sea el que haga la diferencia. Ponernos y disponernos a que de pronto el Señor decida y escoja utilizarnos a nosotros para hacer el cambio. Pero no podemos pensar que nuestra confianza está en un caudillo político necesariamente, aunque el Señor puede escoger alguno para utilizarlo, o en las empresas, o en la economía, o en las organizaciones no gubernamentales. Todos ellos son elementos que el Señor puede utilizar, pero lo único que puede hacer la diferencia es el Dios Todopoderoso. Y se supone que nosotros, como hijos, hijas de Dios, vengamos a Él y clamemos a Él. Que demostremos que nuestro corazón realmente se quebranta por lo que sucede en nuestra ciudad. Y que de acuerdo a la palabra de Dios y en armonía con el carácter de Dios, vengamos a Él día y noche. Y clamemos a Él y busquemos que el Señor intervenga por la gloria del nombre de Dios, por la salvación de muchos otros. Esto es lo que Habacuc hizo en esta primera sección. Está bien preguntarle a Dios, está bien venir a los pies del Señor e interceder por otros. Es más, es necesario, es más, es una responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Aquí lo hace Habacuc. Y tal vez hasta ahí tú digas, bueno, sí, está bien, estoy de acuerdo. Yo lo estoy haciendo, tal vez digas. O tal vez algunos digan, yo no lo estaba haciendo, pero voy a empezar a hacerlo. Qué rico que empecemos por ahí. Ahora, tenemos que tener en cuenta con quién estamos hablando. Estamos hablando con Dios Todopoderoso. Él no toma órdenes de nosotros ni de nadie. La situación es crítica. Lo que sí es claro también es que el Señor responde cuando le hablamos de todo corazón, cuando oramos de acuerdo a su palabra. El Señor responde, y el Señor le responde a Habacuc en el versículo 5. Observen entre las naciones y miren, quédense asombrados y atónitos, porque yo haré en sus días algo que aún si se lo contaran, no lo creerían. ¿Vieron ese versículo 5? Estaba clamando a Habacuc por todas estas situaciones malas, y la respuesta del Señor en el versículo 5 es: observen las naciones todas, miren, en otras palabras, ponga atención todo el mundo, van a quedar asombrados, van a quedar atónitos. Voy a hacer algo que si se los contaran no lo creerían. ¿Qué se imaginan ustedes hasta ahí que va a ser la respuesta del Señor? Si es que no han leído más adelante, no van a leer más adelante. Señor, hay injusticia, hay violencia, hay destrucción, hay maldad, hay idolatría, hay injusticia social. Señor, ayúdanos. Y el Señor dice: listo, voy a hacer algo maravilloso, que todos van a estar
anonadados, van a estar sorprendidos, voy a hacer algo grandioso. Hasta allí entonces te imaginarías, oh, viene el avivamiento, viene el cambio, viene la justicia, vienen los cambios. El Señor escucha nuestras oraciones y el Señor es fiel para responderlas. Sobre todo esa oración que está en armonía con la palabra de Dios, en armonía con el carácter de Dios. No hay nada para Habacuc beneficiarse directamente, está todo a favorecer a los demás. Y la respuesta del Señor lo vamos a leer entre el versículo 6 y el 11. He aquí que levanto a los caldeos, esos son los mismos babilonios, pueblo furioso e impetuoso, que marcha por la anchura de la tierra para tomar posesión de los lugares habitados que no le pertenecen. Será temible y terrible, de sí mismo derivará su derecho y su dignidad. Sus caballos serán más veloces que leopardos y más ágiles que lobos vespertinos. Sus jinetes se dispersarán haciendo cabriolas. Vendrán de lejos, volarán como águilas que se apresuran a devorar. Todo este pueblo vendrá para hacer violencia. Todos sus rostros se dirigen hacia adelante y reunirán cautivos como arena. Se mofará de los reyes y hará burla de los príncipes. Se burlará de toda fortificación. Levantará terraplenes y la tomará. Entonces su espíritu pasará y se acabará. Devolverá a Dios esta su fuerza. Una traducción más moderna dice ahí para terminar: su pecado es hacer de su fuerza un Dios. ¿Cómo fue la respuesta de Dios? Sí, voy a hacer algo maravilloso. Solo que esto no era lo que tenía en mente Habacuc. Y tal vez ninguno de ustedes, si por primera vez estaba estudiando Habacuc. Pero Señor, si estamos clamando por todo esto, para cambiar, Señor, la violencia, la injusticia social, en fin, todos esos problemas, la respuesta del Señor es: voy a traer al imperio babilónico, voy a traer a los caldeos. Y el Señor describe claramente quiénes son. Son un pueblo furioso, impetuoso, están llenando la anchura de la tierra y van a tomar posesiones de los lugares que no les corresponden. Van a arrojar a los demás. Será temible, terrible. Luego miren con lo que los compara en el versículo 8. Caballos serán más veloces que los leopardos y más ágiles que lobos vespertinos. Volarán como águilas que se apresuran a devorar. Comparando con algunos de estos animales del reino animal, pues, que son voraces. Su velocidad, los lobos, y ellos entonces harán violencia. Reunirán a la gente, la esclavizarán, los llevarán cautivos al exilio. Y dice de ese pueblo: su pecado es hacer de su fuerza un Dios. Se van a sentir tan poderosos que se van a sentir como dioses. Este mismo pueblo. Tal vez no la respuesta que Habacuc estaba esperando, tal vez no la respuesta que ustedes imaginarían. Habacuc hizo lo que podía. Él clamó al Señor, intercedió por otros. El Señor le dice: voy a hacer algo, y de hecho voy a hacer algo grandioso, maravilloso, increíble. Solo que la respuesta del Señor no es lo que Habacuc esperaba. Y por eso, si anotan, el segundo punto sería: a veces las respuestas de Dios no son lo que esperamos, pero eso sí son siempre lo que necesitamos. Tal vez no será lo que esperamos, tal vez no será lo que deseamos, pero les garantizo por el carácter de Dios que siempre va a ser lo que necesitamos. En ese caso, la nación de Israel necesitaba ser disciplinada. Y Dios iba a utilizar al imperio babilónico para dar ese castigo que la nación de Israel necesitaba recibir. ¿Saben? Muchas veces, y hay cantidad de historias en donde el Señor, para enseñarnos algo o enseñarle algo a una persona o a todo un pueblo, utilizaba otras naciones. A través de los otros profetas vimos cómo utilizar el imperio asirio, los babilonios, y cómo utilizar hay veces a otras personas, hacedores de maldad, como los describiría la Biblia, para ver al Señor manifestarse grandemente. ¿Saben? Hay una historia bien interesante. Acompáñenme allá, Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14. Y los versículos van a ser el 22 al 33. Mientras llegan a Mateo 14, versículo 22 al 33, les doy el contexto. En Mateo 14 es donde viene el recuento primero de alimentar a los 5,000 hombres.
y dice 5,000 hombres, o sea que normalmente asumimos en el contexto que pudieron haber sido alrededor de 20,000 personas, porque dice que sin contar niños y mujeres. Muy posiblemente, al menos 15,000 personas fueron alimentadas milagrosamente por el Señor Jesús. ¿Se acuerdan de la historia? No había cómo darles de comida, un par de pescados, un poquitico de pan, y se repartió para todo el mundo y sobraron muchas canastas de comida. La palabra dice que al terminar esto, Jesús, Mateo, Marcos y Juan cuentan la historia, y los tres utilizan distintas palabras, pero todas hablan de que el Señor los hizo subirse a la barca. De hecho, no me acuerdo si es Marcos el que dice, los forzó. Mateo dice, en la Reina Valera actualizada 2015, dice que Jesús obligó a sus discípulos a entrar en la barca. Fíjense, y enseguida Jesús obligó a sus discípulos a entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a las multitudes. Una vez despedida a la gente, subió al monte para orar a solas. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. La barca ya quedaba a gran distancia de la tierra, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y a la madrugada, Jesús fue a ellos caminando sobre el mar. Pero cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y gritaron de miedo. Enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Pedro descendió de la barca y caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero al ver el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó diciendo, Señor, sálvame. De inmediato Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Por qué utilizamos esta escritura ahora mismo? Los discípulos acaban de ver un milagro, una señal maravillosa, cómo el Señor multiplicó los panes y los peces para alimentar una muchedumbre que hubiera sido imposible físicamente para ellos alimentar. Y Jesús inmediatamente, Él lo sabe todo, los empaca en este bote, los obliga, los ordena, los manda, vayan para allá, mientras yo me quedo aquí haciendo esto. Dice que Marcos describe en estadios la distancia. Y cuando lo pones a distancia de hoy en día son alrededor de 5 o 6 kilómetros estaban de distancia de la orilla. Y si te das cuenta dicen que al anochecer fue cuando se fueron. Solo para navegar por 6 kilómetros resulta que ya es el amanecer. No solo eso, Jesús les dijo, vayan para allá, pero dice que el viento era contrario. Va a haber muchas veces en donde el Señor dice, hagan esto, y las condiciones alrededor van a decir, no. De alguna manera, por ahí en alguna forma, no sé, antes del Evangelio de la Prosperidad, de donde se dijo que, bueno, si Dios me manda a hacer algo, todo va a salir exactamente y perfectamente y fácilmente bien. No siempre, no es el modelo bíblico. En este caso, claramente, el Señor los mandó en una dirección y el viento apuntaba en la otra dirección. Pasaron toda la noche lidiando y luchando contra esa tormenta, porque fue a la madrugada que Jesús fue a ellos caminando sobre el mar. Están en la famosa barca, la proverbial tormenta, las aguas, y se sabe que olas allí llegan a medir 9, 10 metros de altura, viento en contra, y Jesús pasa caminando sobre las aguas. Y de hecho en los recuentos de Juan y Marcos aprendemos que Jesús fue hasta allá, pero que lo que iba a hacer era como que iba a seguir derecho. O sea, Jesús, ¿se imaginan eso? Es hasta el sentido del humor del Señor, ¿no? Como que no los vi, como que no pasó nada y tal. ¿Y cómo sería ese caminar sobre el agua y sobre las olas? Allá hay hasta el elemento. ¿Cuál es el problema que ellos tienen en ese momento? La tormenta, el mar, el viento. Y Jesús va caminando sobre esos problemas.
sobre el peligro de hundirse, y Jesús va caminando sobre esto. Y se va, diríamos hoy en día, se va haciendo el loco, como que no pasó nada, como que no pasa nada, porque Él les dijo, vayan allá. Aunque la situación, aunque las cosas estén difíciles, se va a cumplir lo que el Señor dijo que iba a hacer. Al ver el Señor que gritan con miedo, que es un fantasma, el Señor les dice, hey, soy yo, no teman. Y aún así, en el medio de eso, ¿quién más iba a hablar? Sino que siempre que habla la embarra. Pedro, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Otro que le habla al Señor, solo que Pedro sí lo está como desafiando. A ver, pruébame que eres tú, Señor. Si realmente eres tú, a ver, que yo también pueda hacer lo que tú estás haciendo, Señor. Y el Señor le dice, bueno, ven. Pedro descendió de la barca, dice, caminando sobre las aguas, y fue hacia Jesús. Es ese nuevamente sobre lo que se te está oponiendo, sobre lo que parece que te está amargando la vida, sobre lo que parece que está asustando destruir tu vida. Tú también puedes caminar si es que confías en mí. Más o menos lo que Jesús le está diciendo en pocas palabras. Y de hecho Pedro se baja e inicialmente le cree al Señor y está caminando sobre ese problema. Pero cuando Pedro cae en cuenta, ¿y yo qué estoy haciendo caminando sobre el agua? Ay, no puede ser, se hunde también. De hecho, Marcos lo describe más, que mientras que Pedro mantuvo sus ojos en el Señor, podía caminar en el agua. Pero en el momento en que deja de mirar al Señor y mira las condiciones a su alrededor, entonces se hunde. La situación sigue siendo la misma. El Señor Jesús está ahí con ellos, pero la tormenta todavía sigue en plena función. Pedro entonces se hunde. Ahí sí clama al Señor nuevamente. De inmediato Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Una traducción más moderna dice, oh hombre de poca fe, qué poco crees en mí. Qué poco crees Pero si fue Jesús mismo, Dios mismo, quien le dice, ven caminando a mí. Y Pedro, por dudar eso, las condiciones y la situación a su alrededor causan como que se iba a ahogar en el medio de las circunstancias. Por no creerle a Dios, ¿cuántas veces te has ahogado en el medio de tus circunstancias? ¿Qué tanto lo que está pasando alrededor tuyo te hace perder de perspectiva en donde debieras tener tus ojos, que es en Dios y confiando en Dios? Y más te estás preocupando por todas las cosas a tu alrededor que te causan hundirte. Jesús claramente, gracias al Señor por su misericordia y su generosidad, le extiende la mano y lo saca. ¡Ey! Confía en mí. Ya yo te dije, yo te había dicho que vinieras. Ya Él les había dicho, pasen al otro lado. Si yo ya lo dije, crean que así es. El Señor es fiel. No permitan que las cosas alrededor los hagan perder de sentido quién es Dios. La respuesta de Dios a Habacuc desanimó a Habacuc. Seguro lo asustó, porque parecía que como que venía más castigo en vez de solución. No esperen que Dios responda siempre como nosotros pensamos que se va a solucionar la cosa. A veces nosotros pensamos que las cosas se solucionan con plata, con influencia, con amor de otra persona, y ya así se soluciona. Y el Señor tiene otro plan. Esta sección de escritura es claramente para aumentar la fe de los discípulos, quienes, aunque habían visto una alimentación milagrosa, no habían experimentado a Dios, Jesús, de la misma manera hasta que no fueran ellos quienes estuvieran en el medio de la tormenta. No había sido suficiente ver el alimentar de los 5,000. Fue necesario que estuvieran en una tormenta para que pudieran llegar al versículo 33 a decir, no, al versículo 32, cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Durante todo este tiempo, el viento sigue azotando, sigue habiendo tal vez lluvia, sigue habiendo vendaval, las olas están de locura, todavía está el problema, y el Señor ya estaba ahí. Fue cuando el Señor se subió a la barca que entonces el Señor calmó el viento. Cuando se subió a la barca, cuando otra vez estaban en cercanía, y los que estaban en la barca dijeron, verdaderamente eres el Hijo de Dios, y lo adoraron. Muchas veces nosotros, el Señor nos tiene que poner en situaciones así para que lo adoremos y lo exaltemos y reconozcamos que Él es Dios. Es la misma situación con el pueblo de Israel en el momento histórico de Habacuc.
El pueblo de Israel se olvidó quién es Jehová de los ejércitos. Se olvidaron de quién era Él y necesitaban algo más fuerte que una tormenta para que fueran sacudidos y en algún momento volvieran a Él. No es la respuesta que Habacuc espera. Hay veces no es la respuesta que nosotros esperamos. Pero si hay cosas radicales y cambios radicales que necesitamos y estamos pidiéndole a Dios que haga, no nos asustemos si los cambios que Él haga son más radicales de lo que nosotros pensamos. Si la respuesta de Él no viene en una solución inmediata, sino que tal vez viene en más presión. Porque como dice un afiche muy conocido, a veces Dios calma la tormenta alrededor tuyo, pero a veces Dios te cambia a ti antes de cambiar la tormenta. Cambia lo que hay adentro tuyo antes de cambiar lo que hay afuera tuyo. Pero créele a Dios y a su palabra para esto. En ese caso el propósito era aumentar la fe. En el caso de Habacuc era que la gente volviera a creer en el Señor. ¿Qué puede ser en el caso tuyo y en el caso mío? Cada uno de nosotros estamos viviendo algo distinto. Algunos más fácil que otros, unos más difícil que otros. Clama al Señor de todo corazón. Clama de acuerdo a la palabra de Dios. Dios es fiel para responder. Pero también debes estar listo, lista, a que la respuesta de Dios no sea de acuerdo a tu voluntad, sino de acuerdo a la voluntad de Dios, teniendo en cuenta que la voluntad de Él por ti es mucho mejor que tu propia voluntad. Alguien dice que los sueños de Dios por uno son muchos mejores que los sueños que nosotros tenemos por nosotros mismos. Sin embargo, Habacuc le hace una segunda pregunta al Señor. Si vuelven a Habacuc, ahora al versículo 12. ¿Acaso no eres tú desde el principio, oh Señor, Dios mío y Santo mío? No moriremos, oh Señor, para juicio pusiste a los caldeos. Tú, oh roca, los has establecido para castigar. Eres demasiado limpio como para mirar el mal. Tú no puedes ver el agravio. ¿Por qué pues contemplas a los traidores y callas cuando el impío destruye al más justo que él? Permites que los hombres sean como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. A todos saca con anzuelo, los atrapa en su red y los junta en su malla, por lo cual se alegra y se regocija. Por eso rinde sacrificio a su red y ofrece incienso a su malla, porque gracias a ella incrementa su porción y hace suculenta su comida. Por eso sigue vaciando su red para volver a matar continuamente y sin piedad a las naciones. La intervención de Habacuc nuevamente, pero ahora un poquitico con más ahínco, es la de, hey Señor, pero ¿cómo así? Si precisamente hablamos de violencia, de injusticia, estamos mal, tú dices que sí vas a hacer algo que es algo milagroso, grandioso. ¿Cómo va a ser entonces a esta gente, a la gente, al imperio babilónico, quienes, y de una manera figurativa, de una manera poética, expresa aquí cómo ellos y su maquinaria militar, su poderío militar es su ídolo, y cómo ellos eran conocidos por incluso cometer demasiadas atrocidades hasta con los animales de los pueblos que ellos conquistaban? ¿Cómo puede ser, Señor, que tu respuesta sea un mal aún más grande todavía? No lo dice ahí, pero casi que uno pudiera decir a Habacuc, hey Señor, mejor no me respondas. Tengo el esposo de mi cuñada, con cuñado, somos muy buenos amigos. Él es, o se declara a sí mismo, agnóstico. No cree en ningún Dios ni nada, no. O sea, sinceramente él medio va a veces a cosas católicas, pero no se mete en eso. Y lo aprecio bastante, nos llevamos muy bien y he tratado a veces de acercarme a él y decirle, hey, voy a orar por ti, tal. Y me dijo, ¿de verdad vas a orar por mí? Sí, voy a orar por ti. Y cuando hablaba con él, hey, Dios te bendiga, tal. Y me decía, ¿y qué oras por mí? Entonces yo le no, pues yo oro por tu seguridad, por tu bienestar, por tu familia. Ok. Y ya iba ahí medio, resulta que él monta bicicleta también, y un día iba llegando la bicicleta a la casa, y hubo un viento de lado y lo cogió de lado y cayó y se partió el codo. Nunca había escuchado que uno se podía partir esto aquí, se lo partió en 2 pedazos del codo. Le tuvieron que hacer no sé qué puntos y hombre. Y lo llamo yo, hey, ¿qué más? ¿Cómo te sentís? No, bien. Y me dice, pero haceme un favor, me dice, no sigas orando por mí, me dice.
no sigas orando por mí, porque desde que estás orando por mí, me caí y le había pasado otra cosa. Y él tenía presente el que yo estaba orando por él. Y me dice que mejor no ores por mí. Yo, ay, Diosito, ajá, Dios. Y entonces, ¿cómo que preciso a este hombre que le va todo tan bien en la vida, porque en todo le va súper bien? Ahora empiezo yo a orar por él y preciso me lo aporrea, Señor. No, colabórame, Señor, aquí. ¿Qué hago? Y honestamente, en mi ignorancia, quedé como, no, hombre, pero a veces el Señor está queriendo ajustar el carácter de uno. No, yo estaba bien como estaba, mejor no, déjame entonces mejor yo así bien. Yo no le hago mal a nadie y él es un buen hombre. Yo no le hago mal a nadie, entonces la verdad me dejó corchado, les digo sinceramente. ¿Cómo hago, Diosito? De alguna manera similar a este caso en donde Habacuc pudiera decir, yo estaba intercediendo por el pueblo y ahora resulta que la cosa está peor. Al menos el desorden lo teníamos aquí entre los de la casa. Quiere decir que ahora va a venir el vecino y nos va a encender a fuete por el mal comportamiento que tenemos. Estábamos mal y ahora se nos va a poner la cosa peor. Fíjense que en el versículo 2, no lean allá todavía, llegamos allá. La cosa es peor todavía. ¿Alguna vez le has orado al Señor y como que las cosas se te han puesto más difíciles todavía? Y uno dijera, ay, pero el Señor me está castigando, ¿yo qué habré hecho? Mi suegro tiene un dicho, dice, yo habré matado a algún cura o algo porque se me pone la cosa tan mal. Pero ¿y si estoy orando al Señor, pero si estoy confiando en el Señor? ¿Cómo puede ser que la solución es peor que la enfermedad? ¿Cómo puede ser? ¿Alguna vez te ha tocado? ¿Cómo le has hablado al Señor en el medio de esa situación? ¿Cómo has llegado a Él? ¿Le has clamado? ¿Le has dicho, ay, Señor, esto no era lo que yo estaba esperando? Señor, si es así, mejor ni me ayudes. Señor, ¿qué es lo que estás haciendo conmigo en este caso? La oración de Habacuc estaba alineada con la palabra de Dios. El propósito está alineado con el propósito de Dios. Está alineado con el carácter de Dios. ¿Por qué entonces puede ser ese tipo de respuesta? Queremos decir aquí que Habacuc está cuestionando al Señor, ¿saben? Otro punto que yo me anoté aquí, Dios prefiere el cuestionamiento a la indiferencia. Si se acuerdan de Jonás, cuando estudiamos Jonás, cuando recibió el llamado, como no le gustaba, salió y se fue para otro lado. Ni le dijo nada al Señor. No dijo nada, sino que se fue en desobediencia. Fueron sus acciones las que demostraron lo que pensaba del Señor. Al menos Habacuc sigue hablando con el Señor. Una de las cosas más grandes para mí a nivel personal que aprendo de Habacuc era que parece que es un hombre que estaba en constante comunicación con el Señor y no tenía miedo de hablarle al Señor. Pues él no está siendo irrespetuoso. Su oración, aún aquí, en donde como que está diciendo, hey, ¿qué está pasando acá? Lo hace con respeto, con seguridad en el Señor. Si ustedes se dan cuenta, ¿no eres tú desde el principio? Oh Señor, Dios mío, Santo mío, eres demasiado limpio como para mirar el mal. Tú no puedes ver el agravio. Está diciendo cosas que son verdaderas del Señor. Él sabe quién Él es. Y luego sí le dice, ¿por qué entonces contemplas a los traidores y callas cuando el impío se aprovecha del justo? ¿Por qué permites que esto pase? ¿Por qué permites que estos idólatras vayan a ser quienes triunfen? La pregunta es bien legítima. Y si ven el capítulo 2, ahora sí el versículo 1, completa y dice, en mi guardia estaré de pie y sobre la fortaleza estaré firme. Vigilaré para ver qué dirá y qué tiene que responder a mi queja. Una traducción más moderna dice, voy a pararme allá para esperar tu respuesta. Habacuc no solo le habla al Señor, sino que dice, me voy a parar aquí en esta zonita donde alcanzo a ver todo, Señor, y voy a esperar a ver qué vas a decir tú, Dios. ¿Qué tienes que decir, Señor, con todo esto que está pasando? Está bien preguntarle cosas al Señor. Está bien, pero para eso tienes que conocer al Señor para poderte comunicar bien con Él, para poder hablar bien con Él y poder decir qué hacer. Si no lo conoces, no puedes tener este tipo de conversación. Es cuando estás en intimidad y en cercanía con Él que le puedes hablar con tranquilidad. ¿O alguna vez no han experimentado ustedes estar en una sala de espera para con un doctor y hay allí personas en el sitio?
en la sala de espera en general uno no habla tan fácil con las otras personas. Ustedes que son costeños sí son más fáciles para hacer más conversaciones que los cachacos, los del interior somos un poquitico más tímidos, aquí el costeño es un poquitico más abierto, pero aún así no es tan fácil tener una buena conversación, uno no le dice a una persona que está en la sala de espera, ajá, ¿cómo está tu matrimonio? ¿Qué me cuentas? ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo están tus hijos? ¿Y cuál ha sido? No. Es más, hoy con estos animales de celulares, en la sala de espera no hablamos con nadie, sino que cada uno se hace. Hay veces estamos hasta sin batería y sin embargo nos quedamos ahí en el teléfono, solo para no tener que mirar los ojos, levantar los ojos y vernos con otra persona. Pero cuando es alguien cercano, cuando es alguien a quien conocemos, hay mucho más que conversar, hay más cercanía, hay mucho más de qué hablar. Y si es alguien a quien queremos, ahí sí preguntamos por los hijos, por el matrimonio, por el trabajo, cómo está la vida. ¿Tú tienes suficiente cercanía con Dios como para poder conversar con Él a este nivel en que Habacuc lo hace? Porque es lo que Dios quiere que hagamos, que tengamos ese tipo de cercanía, ese tipo de conversación, donde podamos decir, hey, Señor, yo te conozco, yo sé quién tú eres, Dios. Y esta situación, esto que está pasando aquí, no tiene nada que ver contigo, Dios. Que tú eres el Dios de la justicia, el Dios de la verdad, el Dios del amor. Y esto no tiene que ver contigo, Señor. O sea que yo sé que esto que está pasando no puede ser porque tú quieras que pase. Y si tú permites que esté pasando, Señor, ¿qué más estás haciendo? ¿Y qué es lo que me quieres enseñar? ¿Qué es lo que quieres cambiar, Dios? ¿Qué es lo que me quieres mostrar? Aquí me voy a hacer aquí en este punto y voy a poner cuidado, Señor, a ver qué es lo que estás haciendo. Tan es así que miren el versículo 2. Entonces, después de que él dice, voy a esperar tu respuesta, el Señor me respondió diciendo, escribe la visión y grábala claramente en tablas, para que corra el que las lee. Y una traducción más moderna dice, para que el que las lea lo haga de corrido. Escribe la visión. Es uno de esos versículos en donde se evidencia que en esa época ya había tablets. Él le dice, el primero fue Moisés, que bajó con tablas. Escribe. Y por eso que normalmente les decimos en el estudio, tomen nota, escriban. ¿Qué les está mostrando el Señor a través de los estudios? Muchas veces, a muchos de nosotros, si no es que a todos hemos dicho, hoy en el servicio el Señor me habló acerca de esto, el Señor me confrontó acerca de lo otro. Mi pregunta es, ¿te vas a acordar en un mes? O vas a quedar impresionado y se va a quedar, pero si tomas nota, wow, tal, esto, lo otro, wow, esto es lo que el Señor me está mostrando, aprendí esto, versículo tal, voy a tomarme notas. El Señor, al ver que Él va y se va a parar, vigilante, Señor, a ver, ¿cuál es tu respuesta, Señor? El Señor nuevamente le dice, ok, escribe la visión, allí te va, anótala, para que no se olvide, y para que quien la pueda ver, pueda hacer algo con esa visión, pueda transmitirla a otros, pueda hacer un cambio. Y qué tan importante que es tener esa visión del Señor y saber, ok, Dios, esto es lo que Él quiere hacer conmigo. Y en el versículo 3, aunque por un tiempo la visión tarde en cumplirse, al fin ella hablará y no defraudará. Aunque tarde, espéralo, pues sin duda vendrá y no tardará. He aquí, aquel cuya alma no es recta dentro de sí está envanecido, pero el justo por su fe vivirá. Y es Gálatas, si no estoy mal, en Romanos se dice el justo por su fe vivirá. Y esta visión, por supuesto, es hacia el futuro cercano y lejano de la nación de Israel. Viene esto y aunque parezca que pasa el tiempo, no pienses que no va a llegar. Sí va a llegar, y ahí está la importancia de escribirlo, de tenerlo anotado y de saber, esta es nuestra visión claramente. La visión siempre habla de hacia dónde voy. La visión habla acerca de cuál es mi destinación. La misión es cómo llego allá, pero la visión es hacia dónde voy. Y si tú no sabes realmente para dónde vas o a dónde te está enviando Dios, lo que andas es a la deriva, flotando ahí, gastando aire y gastando energía sin ir hacia donde Dios te está llevando. Y el Señor le está hablando aquí a Habacuc claramente, ojo, anótalo, tenlo claro. Dios es soberano y nada escapa a su control. Este mensaje es acerca de enfocarnos en lo que Dios está haciendo en nosotros primero y luego a través de nosotros, y no enfocarnos en lo que está pasando alrededor de nosotros.
Sí, el que haya injusticia, el que haya maldad, todo esto indudablemente es un sistema de diagnóstico de lo mal que estamos. Sí, aunque la tormenta alrededor de la barca demostraba que todo se oponía a lo que Dios quería, lo importante no era lo que estaba pasando afuera, sino lo que estaba pasando adentro. Y sigue siendo importante hoy. ¿Qué es lo que está pasando adentro? ¿Qué es lo que está haciendo Dios conmigo para que conmigo se afecte lo que pasa afuera? Anoten la visión, ténganla clara. Se va a demorar, pero si la tienen escrita, ojalá en sus corazones más que en las tabletas, se va a cumplir. Luego en Habacuc el capítulo 2, pero el versículo 5, les leo de la Nueva Versión Internacional en los próximos versículos. Además, la riqueza es traicionera, por eso el soberbio no permanecerá. Antes de seguirle leyendo, aquí hay un cambio. Es la respuesta del Señor. Anota la visión, se va a demorar, tranquilo. Y desde el versículo 5 hasta el 20, viene el Señor casi que diciéndole, lo vamos a leer. No se olviden, esto está escrito en poemas, no nos rima ni suena como canción, porque obviamente fue escrito en arameo y no en español. Pero viene el Señor diciendo, hey, no te preocupes que si son los babilonios, fueron los egipcios, fueron los asirios, serán a través de la historia habrá pueblos, imperios. Mientras que sean hombres tratando de hacer las cosas, siempre va a haber este tipo de cosas. Es solo hasta un momento en el que el reino perfecto del Señor esté funcionando en full, que no va a haber un cambio. Pero en fíjense lo que viene la generalidad. La riqueza es traicionera, el soberbio no permanecerá, pues ensancha su garganta como el sepulcro y es insaciable como la muerte. Reúne en torno suyo a todas las naciones y toma cautivo a todos los pueblos. Y esto lo harán objeto de burla en sus sátiras y adivinanzas. Ay del que se hace rico con lo ajeno y acumula prendas empeñadas. ¿Hasta cuándo seguirá con esta práctica? ¿No se levantarán de repente tus acreedores? ¿No se despertarán para sacudirte y despojarte con violencia? Son tantas las naciones que has saqueado que los pueblos que se salven te saquearán a ti, porque es mucha la sangre que has derramado y mucha tu violencia contra este país, contra esta ciudad y sus habitantes. Ay del que llena su casa de ganancias injustas en un intento por salvar su nido y escapar de las garras del infortunio. Son tus maquinaciones la vergüenza de tu casa. Exterminaste a muchas naciones, pero causaste tu propia desgracia. Por eso, hasta las piedras del muro claman y resuenan las vigas del enmaderado. Ay del que construye una ciudad con asesinatos y establece un poblado mediante el crimen. ¿No ha determinado el Señor Todopoderoso que los pueblos trabajen para el fuego y las naciones se fatiguen por nada? Porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. Ay de ti que emborrachas a tu prójimo, ay de ti que lo embriagas con vino para contemplar su cuerpo desnudo. Con esto te has cubierto de ignominia y no de gloria. Pues bebe también tú y muestra lo pagano que eres, que se vuelque sobre ti la copa de la diestra del Señor y sobre tu gloria la ignominia, que te aplaste la violencia que cometiste contra el Líbano, que te abata la destrucción que hiciste de los animales, porque es mucha la sangre que has derramado y mucha tu violencia contra este país, contra esta ciudad y sus habitantes. ¿De qué sirve una imagen si quien la esculpe es un artesano? ¿De qué sirve un ídolo fundido si tan solo enseña mentiras? El artesano que hace ídolos que no pueden hablar, solo está confiando en su propio artificio. Ay del que le dice al madero, despierta, y a la piedra muda, levántate. Aunque están recubiertos de oro y plata, nada pueden enseñarle, pues carecen de aliento de vida. En cambio, el Señor está en su santo templo. Guarde toda la tierra silencio en su presencia. En esta sección poética, como una canción, el Señor habla y menciona en general, hace referencia a naciones como Egipto y a naciones como los babilonios y a todas las demás en la historia. Y al final termina con, hey, el Señor está en su santo templo. Todo el resto de la tierra que guarde silencio en su presencia. Solo en el momento en el que el Señor pone las cosas en orden están. Mientras los hombres sigan siendo, va a haber todo este tipo de cosas por las falencias del carácter humano y por la ausencia de Dios reinando en las vidas de ellos.
corrupción, injusticia social, alcohol, drogas, abuso sexual, esclavitud, explotación, idolatría y humanismo que siguen plagando al mundo. Pero la respuesta del Señor a Habacuc es: hey, durante la historia habrá esto, pero habrá un momento en que el conocimiento del nombre del Señor inundará toda la tierra. El conocimiento de la gloria del Señor. Por supuesto, esa profecía ya entendiendo nosotros hacia el reino milenial, el Señor estableciendo su reino acá. Habacuc clamó por una situación mala. La respuesta del Señor no es la que Habacuc esperaba. El Señor sigue hablando con el Señor, Habacuc sigue hablando con el Señor, pidiendo una explicación, no porque tenga dignidad para pedirle explicaciones a Dios, sino porque quiere entender lo que se da. El Señor le responde explicando lo que es, porque tiene esa clase de relación Habacuc con el Señor. Y al entender esto, el capítulo 3 es adoración, es alabanza, es una oración por Habacuc. Nuevamente se la voy a leer, nueva versión internacional. Oración del profeta Habacuc, según Sigionot. Señor, he sabido de tu fama, tus obras, Señor, me dejan pasmado. Realízalas de nuevo en nuestros días, dalas a conocer en nuestro tiempo. En tu ira, ten presente tu misericordia. De Temán viene Dios, del monte de Parán viene el Santo. Su gloria cubre el cielo y su alabanza llena la tierra. Su brillantez es la del relámpago. Rayos brotan de sus manos. Tras ellos se esconde su poder. Una plaga mortal lo precede. Un fuego abrasador le sigue los pasos. Se detiene y la tierra se estremece. Lanza una mirada y las naciones tiemblan. Se desmoronan las antiguas montañas y se desploman las viejas colinas. Pero los caminos de Dios son eternos. He visto afligidos los campamentos de Cusán y angustiadas las moradas de Madián. Te enojaste, oh Señor, con los ríos, estuviste airado contra las corrientes, tan enfurecido estabas contra el mar que cabalgaste en tus caballos y montaste en tus carros victoriosos. Descubriste tu arco, llenaste de flechas tu aljaba. Tus ríos surcan la tierra, las montañas te ven y se retuercen. Pasan los torrentes de agua y ruge el abismo levantando sus manos. El sol y la luna se detienen en el cielo por el fulgor de tus veloces flechas, por el deslumbrante brillo de tu lanza. Indignado marcha sobre la tierra, lleno de ira, trillas a las naciones. Saliste a liberar a tu pueblo, saliste a salvar a tu ungido. Aplastaste al rey de la perversa dinastía, lo desnudaste de pies a cabeza. Con tu lanza le partiste la cabeza a sus guerreros, que enfurecidos querían dispersarme, que con placer arrogante se lanzaron contra mí, como quien se lanza contra un pobre indefenso. Pisoteaste el mar con tus corceles, agitando las inmensas aguas. Al oírlo, se estremecieron mis entrañas. A su voz me temblaron los labios. La carcoma me caló en los huesos y se me aflojaron las piernas. Y aquí viene un cambio. Pero yo espero con paciencia el día en que la calamidad vendrá sobre la nación que nos invade. Aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Créele a Dios y hónralo con tu fe en Él. Habla con el Señor, con denuedo, con seguridad, con confianza tienes acceso al trono hablando con Él. Jesús está en los lugares celestiales hablando por nosotros. Tenemos ese acceso ante la presencia de Dios a través de Jesús y puedes hablar, pero cree en lo que Él ha dicho. Aunque durante un tiempo parezca no ser así, aunque pareciera que el mal triunfa y que no hay esperanza, créele a Dios. Que no seas tú el que el Señor tiene que decir, oye, tú a mí si no me crees es nada. Hombre de poca fe, mujer de poca fe. Ya yo te dije lo que íbamos a hacer. Confía en mí, confía en lo que yo te he dicho. Aunque la corriente sea contraria, aunque el viento sea contrario, aunque la tormenta parezca quebrar el bote,
confía en mí. Esos discípulos en la barca terminaron adorándole y diciendo, ciertamente tú eres el Hijo de Dios. Y Habacuc termina adorando y diciendo, pero yo con paciencia en el día de la calamidad, y luego enumera un poco de cosas, seguiré confiando, me alegraré en Dios mi libertador. Ojo que no caigamos nosotros en quejarnos de nuestro Dios. Y ahí voy, estoy creyéndole al Señor, pero pues no veo que... Ojo que no te equivoques mucho en decir, bueno, sí, yo tengo fe en el Señor, pero... Sí, yo creo que Él puede solucionar mi situación, pero... Sí, yo creo que Dios es poderoso, pero... ¿Por qué más bien no escogemos cambiar ese lenguaje para decir, hey, la situación alrededor mío es bien grave, pero Dios, hey, parece que no hubiera esperanza en mi vida, pero Dios, hay una gran diferencia, poniéndole pero a Dios o no dejando que haya ningún pero delante de Dios para que haga su voluntad en tu vida. Habacuc nos enseña cercanía con el Señor, confianza en el Señor, fe en el Señor y obediencia en el Señor. Nos habla de su fidelidad, de su grandeza y de su soberanía perfecta. Y de que tenemos una misión mientras estemos aquí. Anótenla, anotémosla, que no se nos olvide. Y aunque se demore, se va a cumplir y se va a ver, porque la palabra dice que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no va a pasar. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, te damos gracias, nuestro Señor, por tus palabras, por tu palabra de vida, Señor, de esperanza. Ayúdanos a no perder de vista quién tú eres, el Dios Todopoderoso, el principio y el fin, el desde siempre y por siempre, el Dios eterno, Señor. Señor, no permitas que en nuestra debilidad, en nuestro humanismo, en nuestra falta de fe, en nuestra falta de obediencia, en nuestro desconocimiento de quién tú eres, Señor, perdamos de vista que tú eres el Dios soberano sobre todo y nos ahoguemos en un vaso de agua, Señor, en nuestras circunstancias, en nuestros miedos, en nuestras preocupaciones. Señor, que se haga de acuerdo a tu voluntad y no mi voluntad, ni la voluntad de cada uno de nosotros aquí. Tu plan es perfecto, tu amor por nosotros es infinito. Y aunque las situaciones sean asustadoras, preocupantes, Señor, ayúdanos a creerte. No solo a creer en ti, sino a creerte, Señor, con confianza, a encontrar paz en ti, Señor, a encontrar gozo en ti, mi Dios, y a que con nuestra obediencia te honremos y te demos gloria a nuestro Señor, a que con nuestra cercanía a ti, que tú nos das acceso, Señor, podamos adorarte y honrarte con nuestras palabras y acciones, Señor. Ayúdanos para que a través de nosotros otros te conozcan, Dios, para que en el medio de nuestras circunstancias, así como nosotros hoy nos maravillamos de esos discípulos en esa tormenta, que otros se maravillen de que en el medio de nuestras tormentas tú eres soberano, tú eres fiel y que tú eres todopoderoso, mi Señor. Ayúdanos aún en el medio de la tormenta a declarar realmente tú eres Dios, mi Dios, en quien confío, en quien estoy seguro, mi Señor. Por favor, bendice a cada una de estas familias, mi Señor, y llévanos de regreso a casa, pero no sin ser transformados por tu amor y tu gracia, y sí con la intención de que el mundo te conozca a través de nosotros también, mi Señor. Nos encomendamos en tus manos para hacer esto, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie y terminamos este tiempo cantando al Señor. Aunque cambien las montañas de lugar y la tierra hoy no pare de temblar, aunque el mar y las tormentas vengan ya, no hay miedos, pues en ti puedo